bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Guachimango. Hoy vamos a estar haciendo un video muy especial porque vamos a estar hablando de todo lo que necesitas saber sobre tarjetas gráficas este 2020. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y si realmente necesitas una. Bueno, en realidad sí, necesitas una sí o sí. Para los que sí se preocupen por mí, me corté el dedo intentando hacerme el capo cortando un budín. Sale mal. Sale mal. Si sabes mucho de hardware y tarjetas gráficas y por alguna razón estás viendo este video, apreciaría que compartas tus conocimientos acá abajo en la caja de comentarios, así seguimos aprendiendo entre todos y formamos una buena comunidad. Dejemos de hacer pavadas y vamos a lo importante. ¿Qué es una tarjeta gráfica? Una tarjeta gráfica se puede conocer como placa de video o simplemente GPU, que significa unidad de procesamiento de gráficos. En pocas palabras, la tarjeta gráfica es la que se encarga de dar video, es la que se encarga de que vos puedas ver, si es que estás en una computadora, puedas estar viendo este video, puedas estar viendo la barra de tareas, etc. Ahora se estarán preguntando, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede la tarjeta gráfica mostrar video? Capaz no se lo estén preguntando, pero igual te lo digo. El procesador, o CPU, le dice a la tarjeta gráfica qué tiene que hacer. Le da órdenes para que muestre lo que la CPU está procesando en ese momento. Y eso se transforma en una imagen visual que nosotros apreciamos a través del monitor. Es decir, la CPU le dice a la tarjeta gráfica que convierta lo que está procesando en una imagen visual, en una imagen que nosotros podamos reconocer, que podamos ver y apreciar a través del monitor. Integradas. Las tarjetas gráficas integradas. Antiguamente muchas placas madre o motherboards, como le quieras decir, integraban su propia tarjeta gráfica entre sus circuitos. Pero actualmente esto se dejó de hacer para dar paso a las llamadas iGPU o gráficas integradas, que vienen ya en el propio procesador. Las tarjetas madre, no obstante, siguen integrando las salidas de video. Estas tarjetas gráficas integradas en los procesadores tienen una potencia bastante reducida y además le roban a la memoria RAM. ¡Policía! Quiero hacer una denuncia. Como vio, ser hermoso es un delito. Entonces quiero denunciar a la persona que está viendo este video. No, pero todavía no la arreste, por favor, porque tengo que terminar el video. Hoy en la actualidad, tanto Intel como AMD tienen procesadores con tarjetas gráficas integradas. Absolutamente todos sus procesadores tienen gráficas integradas. Dedicadas. Las tarjetas gráficas dedicadas son las que todos conocemos. Placas de video que tienen su propia GPU, memoria gráfica, salidas de video y sistema de refrigeración que siempre suelen ser ventiladores y que se conectan a la placa base a través de un puerto PCI Express. En cuanto a potencia, superan plenamente a las tarjetas gráficas integradas, pero también son bastante más caras, si bien nos permiten el poder actualizar o sustituir el componente de una manera mucho más sencilla. Hablemos de la memoria VRAM. La memoria VRAM es como la memoria RAM, pero que utiliza la tarjeta gráfica para poder representar la información que le manda la CPU en información visual para nosotros. En los juegos y programas de modelado 3D, etc., dependemos de la cantidad de memoria VRAM que tenga la tarjeta gráfica, ya que esa es la que dice qué tan rápida va a ser la tarjeta. También los pines y otros factores, pero eso no nos metamos en lugares donde no debemos estar. En las tarjetas gráficas dedicadas, la VRAM viene en la misma tarjeta, pero en las tarjetas gráficas integradas que vienen en la CPU, como dije,
las tarjetas gráficas integradas le roban a la memoria RAM. Entonces a la memoria RAM le roba la cantidad que necesite y la transforma en VRAM para poder transformar la información que le manda la CPU en información visual para nosotros. Ahora hablemos de las salidas de video. ¡Salidas de video! Se conoce como salidas de video a los puertos de conexión que se utilizan para conectar la tarjeta gráfica al monitor. Hay muchos tipos de salida de video diferentes, pero en la actualidad se utilizan únicamente las siguientes: VGA, DVI, HDMI y DisplayPort. VGA prácticamente ya no se usa, pero hay algunas personas que lo siguen utilizando. Significa Video Graphics Array y fue el estándar de video analógico en la década de los 90. Sufre de bastante ruido eléctrico y distorsión en la conversión de analógico a digital. Su conector se llama D-Sub y tiene 15 pines. DVI significa Digital Visual Interface y sustituye a los VGA. Es totalmente digital, por lo que no hay que hacer conversión, y esto elimina gran parte del ruido eléctrico y distorsión. HDMI significa High Definition Multimedia Interface. Hoy en día es el que más se utiliza y es el estándar de video digital, y es capaz de transmitir audio y video a la vez, ofreciendo resoluciones todavía mucho más altas. DisplayPort actualmente es el rival de HDMI y se trata de una tecnología propietaria de VESA que también transmite audio y video, pero a mayor resolución y frecuencia que HDMI. Actualmente todas las tarjetas gráficas tienen una salida DisplayPort. Cuenta con una versión de tamaño más reducido que se llama Mini DisplayPort, de iguales características, que permite la inclusión de muchos más puertos en una misma tarjeta gráfica. Hay dos marcas que son las más famosas que hacen tarjetas gráficas. ¡Marcas! AMD y Nvidia. Nvidia hace las Nvidia GeForce GTX, RTX y Quadro RTX. También hacen las GeForce GT, que son las más básicas. AMD hace las Radeon RX. Si tengo que dar una opinión personal, diría que son mejor las Nvidias, o sea, chao AMD, vení Nvidia. No. También lo digo porque solo tuve experiencia con las Nvidia. Para los que no saben, la GTX 1050 Ti es mi tarjeta gráfica y tiene una historia por detrás. Y bueno, se las voy a contar. Nosotros, mi papá y yo, estábamos buscando una computadora en Mercado Libre. Y yo decía, necesito una computadora con una buena tarjeta gráfica. Entonces encontramos una computadora que tiene una GTX 1050 Ti. Y entonces digo, esa está buena. Entonces la compramos, nos llegó a casa y ahora tenemos la GTX 1050 Ti. ¡Yujú! Te doy un dato interesante sobre las tarjetas gráficas. Si vos desarmás una tarjeta gráfica, podés ver la GPU y prácticamente es igual a una CPU. Eso no tenía nada de interesante, bueno, capaz que sí un poco, pero no servía de nada saberlo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, si querés que haga más videos como este, suscríbete, dale like y comenta algo. Compartí el video para llegar a más personas y que siga trayéndoles contenido así. Gracias por darme un poco de tu tiempo, gracias por mirar el video y bueno, hasta la próxima. Chao.